Iglesia Bautista Pacto de Gracia, Temuco. Este sermón se titula Hasta que el juicio nos separe, viviendo a la luz de la sentencia final de Dios, basado en Mateo 13, versículos del 24 al 30 y del 36 al 43. Vamos a leer. Les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahora pasamos al 36, que dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Que el Señor añada bendición a la lectura de esta porción de su palabra. El propósito de este sermón del día de hoy evangelístico es que no confíes en lo visible, en lo humano y lo terrenal para presentarte ante Dios, sino que tu base solo sea la persona y obra del Señor Jesús, y que ahí esté tu fe, tu confianza. Esto es importante para nosotros, porque fuimos creados para vivir, para ser plenos, para ser felices en el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios era la realidad en la que el Dios eterno, distinto de todo lo creado, se hacía presente para reinar directamente sobre sus criaturas, en una relación perfecta de comunión, de obediencia y de paz. Esta realidad estaba presente en el jardín del Edén, donde fueron puestos los primeros humanos, Adán y Eva. Pero cuando Adán desobedeció a Dios, la humanidad fue expulsada del reino y perdió ese acceso inmediato al trono, al reino de Dios. Esto se debe a que, como personas, nosotros no somos islas. Por esa razón, la humanidad entera fue expulsada. Dios nos creó, en vez de eso, a toda la humanidad para vivir representados por Adán en un pacto con Dios. La humanidad está definida por eso, no es algo accidental de la humanidad. Y de hecho, aunque hoy en día nadie nace dentro del reino de Dios, vivir bajo el alero de representantes sigue siendo parte de lo que hacemos en el día a día. Por ejemplo, en la familia los padres representan a sus hijos. Sus decisiones afectan directamente la vida espiritual, moral y social de su casa. La nación, por ejemplo. Los gobernantes actúan en nombre del pueblo. Sus acciones traen consecuencias colectivas, sean de bendición o de juicio. Si el gobernante declara guerra, no entra solo el gobernante, sino que el pueblo entero entra en guerra. Y los grupos sociales, comunidades enteras, adoptan ideas y costumbres o pecados inclusive encabezados por líderes, voceros o movimientos que la representan públicamente.
Por tanto, cuando Adán desobedeció a Dios y comió del fruto que Dios prohibió bajo amenaza de muerte, lo hizo como nuestro representante. Y esto significó que todos sufrimos las consecuencias de lo que Él hizo. Por eso hoy en día nacemos para eventualmente morir. Nos enfermamos, envejecemos y finalmente morimos. Y si nada cambia, luego de la muerte viene directamente el infierno, aquel lugar de sufrimiento consciente que nunca termina. Y por cierto, esta es la verdadera razón por la que tenemos miedo a la muerte. Porque todos los dolores, toda la incertidumbre, todo el miedo que le atribuimos a la muerte nos está dando un anticipo del infierno. De cierta forma nos permite tener alguna muestra de lo que ocurre en el infierno cuando Dios condena a los pecadores. Pero no solo perdimos el acceso al reino de Dios por el pecado, en el sentido de que Dios ya no quiso presentarse para gobernarnos, sino que también lo perdimos en que nuestra identidad quedó atada a lo que hizo Adán y ya no somos aptos para servir a Dios. En otras palabras, aunque estamos diseñados en cuerpo y alma para servir a Dios, desde nacimiento vivimos como enemigos de Dios. No solo en el papel, por cierto, sino que en nuestro corazón, confirmando la desobediencia, la rebelión de Adán, la confirmamos con nuestra vida. Y esto se demuestra claramente en cómo Dios, aunque Dios puso su ley en nuestras conciencias, en nuestros corazones, día a día la violamos esta ley, demostrando que despreciamos al Dios que hizo estas leyes y que reflejan el carácter de Dios mismo. Es por esa razón que nos pasamos la vida desde pequeños inclusive buscando nuestra felicidad en los placeres, en las riquezas y en la fama, en la aceptación del hombre. Y hacemos ídolos, erigimos ídolos de estas cosas, de tal manera de que si bien quizás no tenemos una estatua para estos asuntos, sí empiezan a ver en nuestra vida ciertos objetos sagrados y empiezan a ver cosas que simplemente no pueden ser profanadas y nos unimos con otras personas en base a una identidad común que no está basada en ser creados en imagen y semejanza de Dios para sus propósitos, sino que en otras cosas. Y buscamos nuestra felicidad en esas cosas. Y eso ya es una violación del primer mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. En otras palabras, la única religión que debería existir es la religión del Dios creador, Dios trino. Eso es uno de ellos solamente, pero el mismo Dios instituyó el día de descanso, que es un día de la semana en donde descansamos de las actividades laborales que nosotros hacemos y nos dedicamos entonces a adorar a Dios. Entonces cada día de nuestra vida que no hemos estado respetando el día del Señor, es un día que hemos estado en pecado en contra de Él. El mismo Dios nos puso en la conciencia: no matarás, que involucra no solamente quitarle la vida al otro, sino que también pensar mal del otro, murmurar, dañando la reputación del otro. Todas esas cosas apuntan a la destrucción del otro, a sacar al otro de encima, como si fuera una molestia, como si fuera un insecto que está molestando. Y finalmente, es la misma raíz que se comparte con el hecho de quitar la vida, y Dios mira el pecado desde la raíz. Lo mismo pasa cuando se consume pornografía, por ejemplo, y se codicia a la hija de otro, a la mujer de otro, y en este sentido se está cometiendo adulterio en el corazón, aunque no haya contacto físico, porque es la misma raíz del adulterio cuando se comete en lo físico. Y podemos decir lo mismo también de la mentira, del falso testimonio, de cómo cuando hablamos estas famosas funas que hoy en día, en donde no hay evidencia, no hay un debido proceso, en donde no hay un interés en
indagar en la verdad, sino que simplemente se tiran acusaciones y se dañan las reputaciones, y sin la evidencia suficiente, sin un debido proceso, todas esas cosas son falsos testimonios, y todos hemos caído en estas cosas. ¿Y para qué decir hablar del mandamiento de no codiciar? Cada vez que nosotros nos quejamos de la vida y estamos amargados por algo que nos pasó, lo que estamos haciendo en realidad es cuestionar a Dios. Estamos básicamente diciendo: lo que tú tienes para mí me parece injusto, me parece malo, me parece inferior a lo que podría ser. Todos esos son mandamientos que son violados, y esto efectivamente conlleva una culpa que todos tenemos. Y no solo una culpa, sino que es una expresión de enemistad en contra de Dios. Estamos expresando, y se evidencia con eso, que nosotros despreciamos al Dios que nos creó y el Dios que nos sostiene. Así que, aunque nadie hoy nace dentro del reino de Dios, seguimos viviendo bajo el diseño de Dios de vivir representados. Y eso hace aún más seria nuestra condición, porque cuando Adán desobedeció, lo hizo en nombre de todos nosotros, pero además cada uno ha seguido el mismo camino de Adán, confirmando con su propia vida esa misma rebelión. Por eso no solo cargamos con la culpa de él como nuestro representante, sino con la nuestra. Y sin embargo, a pesar de esta traición al pacto con Dios y de rechazar las condiciones que Él nos dio para ser plenos, para ser felices, Dios nos cerró completamente las puertas del reino. Por eso, desde el momento del primer pecado, la primera desobediencia hecha por Adán, Dios comenzó a prometer un Salvador que vendría para dar acceso al reino de Dios de nuevo. Ese Salvador es el Señor Jesucristo, que es mencionado en iglesias en todas partes del mundo y que ha sido mencionado hasta el día de hoy. En este contexto, la pregunta que muchos han hecho es: ¿cómo se entra al reino de Dios? ¿Qué rol cumple Cristo en esta entrada? Y aquí es donde entramos a caer en dos errores. No nosotros, sino que muchos caen en estos errores. Unos, por una parte, adoptan un tradicionalismo que dice: si sigo las reglas, mantengo las costumbres cristianas y hago lo que se espera de mí, entonces ya estoy dentro del reino de Dios. Esta es una confianza en la conducta externa y en la conformidad religiosa, en los ritos y estas cosas. Como si el reino se ganara por apariencia o por una tradición que se hereda del pasado. En este enfoque, la manera en que se entiende que Cristo da acceso al reino es presentándolo como un modelo a seguir. Su vida y enseñanza serían una especie de guía moral que, si uno le imita, le permite entrar. Eso es un extremo. Y el otro extremo es adoptar una forma de etnicismo que dice: como nací en una familia cristiana o en un país con una cultura cristiana, entonces pertenezco naturalmente al reino. Y esta es una confianza en la identidad heredada o cultural, como si uno fuese parte del reino simplemente por pertenecer a cierto grupo. Aquí, la manera en la que se propone que Cristo da acceso al reino es viéndolo como parte de una identidad cultural que se hereda. Su persona estaría integrada a la tradición familiar o nacional, como si formar parte del ambiente cristiano fuera suficiente o equivalente a entrar al reino. Pero como veremos, estas dos no son verdaderas entradas al reino de Dios. Los que confían en ellas quedarán fuera si siguen confiando en ellas. En estos pasajes vamos a ver esto. El Señor nos presenta una parábola que Él mismo explica, en donde queda claro que ninguno de estos puede dar entrada al reino de Dios, sino que hay otro. Y lo vamos a ver en tres partes entonces. Solo se puede confiar, la primera es, en lo invisible, en lo espiritual y divino para entrar al reino de Dios. La segunda es que Cristo es el único que puede dar entrada a pecadores al reino de Dios. Y la fe viva en Cristo que lleva al arrepentimiento es el único instrumento por el cual Dios da entrada a su reino. Vamos a partir entonces contextualizando, introduciendo lo que leíamos. Hasta este punto del ministerio del Señor Jesús, Él había estado enseñando, sanando milagrosamente y llamando al arrepentimiento públicamente al pueblo de Israel. Había demostrado con palabras y hechos que el reino de Dios se había acercado.
Sin embargo, muchos en el mundo judío no recibieron su mensaje. A pesar de ser el pueblo que tenía las Escrituras, su entendimiento del reino estaba profundamente distorsionado. Por un lado, el tradicionalismo fariseo, que era un movimiento de esos tiempos, creía que el reino era solo para los que cumplían estrictamente la ley y las costumbres religiosas que ellos habían desarrollado. Según ellos, la obediencia externa era el camino de entrada. Por otro lado, estaba en un etnicismo nacionalista. Daba por sentado que por ser hijos de Abraham, descendientes de Abraham, todos los judíos formaban parte natural del reino. Estar en el pueblo, entre comillas, era suficiente, ser descendiente de este patriarca del pueblo. A ambos grupos Jesús les habla en parábola, lo hace para revelar la verdad a los que son de Dios y a la vez dejar ciegos a los que endurecen su corazón. Cabe destacar que estas personas que endurecían su corazón buscaban constantemente pervertir lo que Cristo decía en contra de Cristo. Y eso también es razón para las parábolas. Y esto lo vemos más adelante, de hecho, cuando Cristo empieza cada vez más a declarar y a revelar que es el Mesías, como efectivamente, mientras más claro era Cristo con su enseñanza, más agresivos se vuelven estas personas, estos religiosos, estos tradicionalistas y etnicistas, por otro lado, en contra de él. Ese es el contexto de lo que leíamos, y ahora vamos a hacer una observación de lo que leíamos. El Señor deja claro en la parábola que hay cizaña presente en el trigo. Es decir, traduciéndolo en términos espirituales, dentro de la comunidad asociada al reino, hay personas que aparentan pertenecer al reino, pero en realidad no son parte del reino. Además, el Señor enseña que la cizaña no será arrancada sino hasta la siega, lo que significa que Dios no va a hacer un juicio inmediato ni va a separar ahora los falsos de los verdaderos profesantes de ser parte del reino. Ahora, cabe destacar que aunque el Señor enseña que la cizaña no va a ser arrancada sino hasta la siega, esto no significa que las iglesias locales, que son las expresiones del reino de Dios en nuestros tiempos, deban ser pasivas ante el pecado o la falsedad. Las iglesias locales deben velar por su pureza, y por eso Dios mismo ha establecido procesos de entrada de miembros, salida de miembros, como una profesión de fe creíble, la disciplina y la restauración. Sin embargo, esta parábola nos recuerda que esos filtros no son infalibles ni definitivos, y que Dios ha decidido permitir la presencia de impostores por un tiempo, sin que esto debilite su reino ni invalide la responsabilidad de las iglesias locales, ¿ya? Esta enseñanza confronta directamente la expectativa de los judíos que estaba dominando en esos tiempos. Por un lado, los fariseos esperaban un reino de Dios presente solo para los puros, donde los pecadores y gentiles serían excluidos de inmediato cuando llegara el Salvador. Por otro lado, muchos judíos confiaban en que su sola pertenencia a Israel les aseguraba estar dentro del reino sin distinción moral o espiritual. Según esta mentalidad, si Dios juzgara de inmediato, el reino se reduciría a un grupo de religiosos estrictos o simplemente a los descendientes de este patriarca que es Abraham. Pero Jesús enseña que Dios no actúa así. El hecho de que Dios no arranque la cizaña ahora, sino que permita su presencia entre el trigo, nos demuestra que la entrada al reino no se define por lo externo ni por lo inmediato, y que la paciencia de Dios hoy es una oportunidad de gracia, no una aprobación silenciosa de estas personas. No. Dios sí las va a extirpar eventualmente. En lugar de afirmar entonces que la confianza judía en tradición o linaje, esta parábola deja claro que las apariencias pueden ser engañosas y que la separación definitiva de quién es del reino y quién no la hará solo Dios en su tiempo. Esto nos lleva al primer punto. Solo se puede confiar en lo invisible, espiritual y divino para entrar al reino de Dios. Partamos haciendo la pregunta contraria, ¿sí? ¿Cómo no puedes entrar al reino de Dios? En primer lugar,
no puedes ver a Cristo como un mero ejemplo de moralidad al cual imitar para entrar al reino. Muchos dicen, Cristo es una buena persona y un buen maestro, quizás el mejor maestro de moralidad que puede existir. Sin embargo, el problema es que no puedes ser un mero maestro y ser inocente. Es imposible que lo puedas ver así, porque él implicaba con claridad que él mismo era Dios encarnado. Por ejemplo, cuando perdonaba pecados, cuando decía que conocía a los ancestros de los judíos personalmente, o cuando se dejaba adorar. Esto significa que la única opción es que lo consideres como el Dios encarnado que vino a dar salvación eterna a pecadores, o bien que mintió y es deshonesto porque decía que era Dios, que se equivocó y era ignorante. Él pensó que era Dios, pero en realidad fue por ignorancia. Y por último, que estaba loco. Simplemente por una incompetencia mental se declaró Dios y no sabía lo que estaba haciendo. Pero aunque lo consideres Dios, tampoco podrías ser salvo por imitarlo. Porque un criminal que no ha recibido su condena es un deudor a la justicia. Y tú, querido amigo, eres un criminal al igual que todos. Porque has pecado en contra de Dios, sin olvidar que Adán, como tu representante, lo hizo primero. Lo que te corresponde, por tanto, como criminal, es sufrir tu condena. El problema es que la condena no es temporal, sino que eterna. Porque has pecado en contra del Dios eterno que sostiene el pasado, el presente y el futuro. Y no solo lo has despreciado a Él, sino que todas las cosas que Él sostiene. Por tanto, con tu pecado echaste tu pasado, tu presente y futuro completamente por la borda. Y junto a ellos a la tierra, el cielo y todos tus seres queridos y bondades. Porque aunque pagues todo el dinero que robaste, incluso resucites a un muerto, nunca vas a poder recuperar las oportunidades que hiciste que se perdieran. Ni revertir la historia para que no quede en la memoria el mal recuerdo de lo que hiciste. Desde esa perspectiva, todo pecado es permanente ante la justicia y el criminal no puede borrarlo. Pero en segundo lugar, no puedes pensar que Cristo es parte de tu identidad familiar o cultural. Hoy en día es común escuchar frases como yo soy de cuna cristiana, o yo siempre he sido cristiano, o mi papá fue pastor, o mi abuelo fue pastor. Aunque ya no se habla tanto de naciones cristianas, ese mismo sentido de pertenencia religiosa se ha trasladado a la familia o también a la iglesia local, entendida como una estructura humana. Sin embargo, el Señor no se presta para esa forma de pensar. Él no vino a confirmar herencias culturales, sino a llamar a individuos reales a una relación verdadera con Dios. En la parábola que leímos, Jesús dejó claro que hay cizaña en medio del trigo. Y esto significa que no todo el que está en el campo es realmente parte del reino. Cristo es un Salvador personal. Conoce a los suyos por nombre y apellido y no llama a pueblos, linajes o familias en masa, sino a personas concretas y conscientes de su necesidad delante de Dios. Por eso, no puedes confiar en la familia, porque aunque Dios puede usarla como un medio de bendición, ninguna familia tiene acceso directo al reino en bloque. No tienen acceso en bloque. No puedes confiar tampoco en la iglesia local como una estructura humana, porque aunque es el lugar donde se predica la verdad, estar en ella no te garantiza haber sido aceptado por Dios. En ambos casos, lo visible puede coincidir con lo verdadero, o también puede esconder una mentira. ¿En qué confiar entonces? Ahora sí, vamos en términos positivos. Lo que es necesario es que Dios haga algo por nosotros. No hay otra opción. Nadie puede entrar al reino por sus propios medios, porque aunque el reino de Dios tiene manifestaciones visibles en la tierra, como su palabra predicada, o la iglesia reunida y la obediencia de sus ciudadanos, su origen es divino, su gobierno es espiritual y su puerta de entrada es invisible al ojo humano.
Por eso no basta con estar rodeados de cosas del reino, ni con participar de su expresión externa. Solo Dios puede introducirnos al reino, porque su acceso está en lo invisible, en lo que Él ve y obra, y no en lo que nosotros aparentamos o hacemos. Porque nadie más que Dios puede dar entrada al reino de Dios. El tradicionalismo, es decir, la confianza en la conducta religiosa, las buenas costumbres o el cumplimiento de ritos y normas cristianas, falla en que intenta presentar al hombre como suficientemente bueno, cuando en realidad cada uno es responsable personalmente ante Dios por sus pecados. No importa cuántas reglas respetes o cuán correcta parezca tu vida externa, no hay acto externo que pueda cubrir la culpa real que tú has contraído con Dios por tu pecado. El etnicismo, por otra parte, es decir, esa confianza en haber nacido dentro de una familia cristiana, un entorno religioso, en una herencia de fe, falla en que descansa sobre una representación que ya no es válida para la salvación. Tú ya estás representado por Adán, querido amigo, y esta representación te condena. No importa si vienes de generaciones piadosas o creciste en la iglesia, tu representante natural delante de Dios es uno solo, Adán, y en él todos morimos y estamos condenados. Por tanto, necesitamos estas dos cosas: que Dios cubra nuestra culpa y que nos provea otro representante que no sea Adán para estar delante de él por nosotros. Y esto nos va a llevar a la segunda parte de todo esto. Otra observación: en la explicación de la parábola, el Señor declara que el sembrador es el Hijo del Hombre, título que él usaba para referirse a sí mismo, Cristo. Y él añade que la buena semilla, es decir, el trigo, son los hijos del reino, que él mismo los siembra. Esto deja claro que la verdadera pertenencia al reino no se produce por herencia, tradición o esfuerzo humano, sino que depende de la acción soberana y directa de Cristo. En otras palabras, no somos nosotros los que nos sembramos dentro del reino, sino que es Cristo quien planta a los que son verdaderamente suyos. Por lo tanto, la entrada del reino no es obra de hombre, sino que obra del Rey. Esto nos lleva al segundo punto. Cristo es el único que puede dar la entrada de pecadores o entrada a pecadores al reino de Dios. Querido amigo, como decíamos, las tradiciones nos sirven, porque por más nobles que parezcan, no pueden hacer justicia delante de Dios. Y por tanto, no pueden borrar nuestra culpa ni restaurar nuestra condición. Pero tampoco sirve la herencia espiritual o religiosa, porque el único representante natural que todos tenemos delante de Dios es Adán, y él falló. Su pecado no solo nos afectó, sino que nos arrastró a todos bajo culpa y condenación. Sin embargo, Dios no dejó a la humanidad sin esperanza. Así como en un principio fuimos representados por Adán, ahora Dios ha provisto un nuevo representante que sí puede hacer justicia verdadera y quitar la culpa. Ese es Cristo. Cristo vino, Él es verdaderamente Dios, verdaderamente humano. Hace 2000 años nació de una mujer virgen, vivió una vida perfecta, sin pecado. Una vida de justicia delante de Dios, a diferencia de la nuestra. Pero no solo eso, sino que en vez de recibir una vida como la que Él merecía, o como la que merece una realmente buena persona, recibió humillación, recibió tortura, recibió finalmente la peor muerte que estaba disponible en aquellos tiempos, que es la muerte en la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario el cielo se cubrió de tinieblas y, como dice la palabra, Dios derramó su ira de justicia en Cristo. ¿Pero por qué? ¿Por qué hizo esto Dios? Bueno, porque alguien tenía que pagar por el pecado del hombre, para que la justicia de Dios fuera satisfecha. Y Cristo fue ese que pagó. Fue como un sustituto que vino a sufrir el castigo. Y Dios transfiere entonces el castigo de pecadores a Cristo. ¿Para qué? Para poder perdonar a esos pecadores de su pecado y borrar su culpa. Y la demostración de eso fue que Él resucitó al tercer día, como una confirmación de que todo eso fue aceptado por Dios. La muerte de Cristo
fue eficaz entonces en satisfacer la justicia de Dios. Y Él resucita entonces como un nuevo representante. Y en este sentido, Cristo triunfó donde Adán falló. Adán fue nuestro representante para condenación y por Él todos fuimos declarados culpables. Y nuestra identidad está con Él. Cristo, en cambio, de nacimiento digo yo, Cristo, en cambio, es el representante que Dios ha puesto para salvación de pecadores, para que por Él podamos ser declarados justos y por tanto aptos para entrar al reino de Dios. Entonces la pregunta que queda es, ¿cómo podemos ser representados ante Dios por Cristo? ¿Cómo nos libramos de ser representados de Adán para ser ahora representados por Cristo? Para entrar al reino de Dios y que además se expíe nuestra culpa. Dejemos de tener esta culpa que nos mantiene bajo la condenación de Dios. Y esto nos lleva a la última parte del sermón. En esta misma parábola es Cristo quien nos habla del reino de Dios. Él no solo interpreta esta realidad espiritual, sino que la revela con autoridad divina, porque Él es Dios, Él es el Rey. Es por medio de su palabra que conocemos el reino, su naturaleza y sus condiciones de entrada. Pero además es esa misma palabra la que Él usa para sembrar, para formar a los hijos del reino en el tiempo que Dios ha determinado. Esto significa que nadie puede entrar en el reino sin haber oído y recibido lo que Cristo ha dicho. Y a la vez muestra que la voz de Cristo no solo informa, sino que confronta y transforma. Por tanto, la entrada al reino no ocurre sin que uno responda a la palabra del Rey. Y esta respuesta no es otra cosa que la fe viva en Él. Y esto nos lleva entonces al último punto. La fe viva en Cristo que lleva al arrepentimiento es el único instrumento por el cual Dios da entrada a su reino. Querido amigo, es el arrepentimiento por medio de la fe el que lleva entonces y que da entrada al reino. El Señor usa sus instrumentos humanos para predicar el evangelio que estamos explicando aquí. Tú y yo estamos enemistados con Dios, hemos dicho, no solo por nuestras acciones, sino por nuestra condición. Nacimos bajo condenación por causa de Adán y hemos confirmado esta rebelión con nuestra propia vida. Dios, siendo justo, no puede pasar por alto la culpa, pero en su misericordia envió a su Hijo, Jesucristo, para hacer lo que nosotros no podíamos, vivir en perfecta justicia y pagar la culpa del pecado con su muerte. Luego decimos que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, y como nuevo representante se ofreció a tomar el lugar de pecadores, sufriendo la condena que ellos merecen y ofreciendo la justicia que ellos no tienen a Dios. Por medio de su resurrección, entonces, Dios confirmó que su sacrificio fue suficiente y Cristo es el camino abierto al reino para todo aquel que cree en Él. Por esta razón, llama a todo hombre y mujer en todo lugar que se arrepienta con fe en Él. La pregunta entonces es, ¿qué es la fe de la que nos habla la palabra? Amigo, la fe tiene tres partes. Lo primero es información. Simplemente conocer este mensaje que ya hemos expuesto. La fe es por el oír y por tanto lo primero es conocer el mensaje. Lo segundo es sentido, encontrarle sentido a este mensaje. Es ver lo coherente de este mensaje, lo que hemos tratado de facilitar conectando todas las cosas. Respecto de Dios, decimos que tú no viniste al mundo por accidente ni te sostienes a ti mismo. Dios es tu creador, te hizo con propósito y reveló su ley en tu conciencia. Pero tú, como todos nosotros, has despreciado su autoridad y su bondad, haciendo lo que está mal, aún sabiendo lo que es. ¿Qué lo es? Respecto a Adán, tú no estás en una condición neutral, tú no naces neutral delante de Dios, naciste ya separado de Dios porque Él te puso bajo la representación de Adán y a toda la humanidad, por cierto. Adán desobedeció y tú confirmaste esa misma desobediencia con tu propia vida. Por tanto, no solo tienes culpa ajena, sino que propia, y todo lo que eres por naturaleza está bajo juicio. Respecto de Cristo, decimos, tú no puedes limpiarte ni cambiar tu pasado, ni entrar al reino por tus medios. Pero Dios ha provisto un nuevo representante, Cristo, el Hijo de Dios. Él vivió sin pecado, murió en lugar de pecadores y resucitó como prueba de que su sacrificio es suficiente para reconciliarte con Dios. Y decimos que si tú confías en Él, tu culpa es cubierta por su muerte y su justicia es contada como tuya. Esto debe ser coherente para tu mente.
Ese es el segundo punto. Y hasta aquí es donde llega la cizaña, querido amigo. Hasta aquí es donde llegan los impostores. Nunca van más allá porque no quieren aceptar verdaderamente su culpabilidad y no quieren rendirse al Rey del reino de Dios, aunque les gustaría tener los beneficios, así como por si Dios se despistara, quizás quedan adentro. Los impostores solo pueden llegar aquí entonces, solo llegan aquí. Pueden tener estudios, aprender de memoria mucha enseñanza, pero nunca llegan a tener el último elemento esencial para la fe. Y este es el último. Lo tercero es un compromiso personal. No es que sea meramente coherente el Evangelio para la mente, sino que corresponde con la realidad para ti. De tal manera que te afecte emocionalmente. Y esto produce una vergüenza por tu pecado que te lleva a un arrepentimiento para con Dios, con un dolor, tal vergüenza que tienes que aunque nadie te esté viendo, algo íntimo entre tú y Dios ocurre. Y acá es donde lo que ocurre es un reconocimiento delante de Dios que es en privado, en donde uno va donde Dios y le dice: oh Dios, perdóname, he hecho lo malo delante de ti, he pecado, he vivido esta vida de pecado, he hecho esto y te he deshonrado y yo tengo tu imagen, pero yo no he vivido conforme a la imagen con la cual me creaste, pero yo quiero pedirte perdón, yo quiero vivir ahora para ti, yo quiero disponerme para abandonar esa vida de pecado para ahora vivir para ti. Perdóname, Dios, ni siquiera por esta oración o por la sinceridad, no, sino que solamente por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario hace 2000 años. Quiero que Él sea mi representante, Dios, perdóname y haz que Cristo sea mi representante y expía mi culpa por lo que Él hizo. Y si tú lo haces sinceramente, entonces Él te va a perdonar y va a poner a Cristo como tu representante para salvación. Pero este arrepentimiento no se refleja en una mera oración, sino que en una nueva forma de vida que gira en torno a Dios y que se alinea con esa oración. Como decíamos, en un desprecio de pecado propio y de cualquier relación pecaminosa con nuestro entorno. Entonces, ya no es por mantener una apariencia que nos hacemos llamar cristianos o por querer ser parte de un linaje cristiano, sino que para glorificar a Dios, aunque esto signifique romper con tradiciones y abandonar herencias religiosas. Si tienes estas tres cosas, entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios no te echa fuera. Dios te une a Cristo para siempre y Él se convierte en tu nuevo representante eterno para salvación. Esto significa ser plantado en el reino de Dios, querido amigo. Y esto es lo que la cizaña jamás podrá tener. Por eso entonces, querido amigo, no puedes confiar en cumplir con ritos y tradiciones, pero tampoco confiar en una herencia cristiana, sino que solamente en la persona y obra de Cristo Jesús para salvación. Vamos a concluir entonces con esto. Primero, no confíes en lo visible ni en lo heredado. Tradiciones, costumbres o linajes cristianos no salvan. La cizaña también crece en el campo. Segundo, Cristo es el único que introduce al reino. Él planta personalmente a los suyos, no por mérito humano, sino por su obra redentora en la cruz. Tercero, solo por una fe viva que lleva al arrepentimiento, entonces puedes pasar de ser enemigo, de ser representado por Adán como un enemigo, a ser representado por Cristo, a ser un hijo del reino, porque solo así eres unido a Cristo, separado de Adán y declarado justo ante Dios, y no justo por ahora, sino que justo para siempre. Querido amigo, el juicio vendrá y ese día solo habrá trigo o cizaña, luz o fuego, gloria o llanto. Si hoy oyes su voz, no te escondas tras lo visible, ni te excuses en lo heredado. Arrepiéntete con fe viva en Cristo y serás contado entre los justos y Él te recibirá. Que el Señor confirme esta enseñanza para su gloria.